Muy bien. Entonces, hoy en día, contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad, recordemos que son procesos. Un proceso que es muy indispensable para una empresa. En una empresa existen mecanismos, existen capital humano, existen materiales, existen cualquier tipo de recursos. Todos en conjunto, pues dan pauta al que negocio, tu negocio, una organización, un despacho, una empresa, mi propio negocio pequeño, un café, una papelería, un restaurante, de pie a marcha, el punto específico que quiero lograr es una utilidad, una rentabilidad. Entonces, contabilidad hoy en día no solo es que tú me digas, contabilidad es capturar, es registrar, es analizar. No, contabilidad es que tú sepas dar un análisis, una interpretación de cuando llegamos con una persona, oye, pero ¿qué es contabilidad? Sí, pero ¿cuál es su fundamento? ¿De dónde viene? Recuerden que hoy en día, para la autoridad fiscal, hoy en día tenemos diferencias, diferencias en cuanto a impuestos. No sé si les ha pasado que actualmente revisan buzón tributario de sus contribuyentes y que vienen mensajes de la misma autoridad en donde nos invitan inicialmente a aclarar diferencias. ¿Por qué? Porque hemos visto esos famosos oficios de la siguiente forma. Esos famosos oficios en donde vienen dos columnas. Impuesto enterado y viene otra columna. Impuesto obtenido de los comprobantes fiscales. ¿Qué significa? Que tenemos impuesto enterado por la cantidad, un ejemplo, 1,000 pesos. Impuesto obtenido de los comprobantes fiscales, 2,500. ¿Qué significa? Que hoy en día nosotros vemos este tipo de situaciones con cada uno de los contribuyentes. Vemos este tipo de formato, ¿por qué? Porque actualmente, ¿cuál es el objetivo de la autoridad fiscal? La extrafiscalización. ¿Qué es la extrafiscalización? La recaudación. Si hoy en día ustedes consultan revistas fiscales, consultan algunos artículos fiscales, no ven actualmente que haya un nuevo impuesto, que haya aumentado alguna tasa, alguna tarifa, o viceversa, que haya un nuevo régimen en donde nos obliga a pagar impuestos. Si ustedes observan, hoy en día, con este gobierno actual, lo que ha sucedido es que hay mayor extrafiscalización. ¿Qué significa? Que la autoridad requiere que haya más contribuyentes que paguemos impuestos. Entonces, si nos damos cuenta, ese tipo de información también viene acompañada de lo siguiente. No solo viene impuesto enterado, impuesto retenido de tus propios comprobantes fiscales, también viene adicionalmente el año en que se origina. Un ejemplo, si hoy es actualmente año 2024, que va a ser la autoridad, va a retroceder 5 años atrás y te va a comenzar a revisar a partir del año 2019. Entonces, para ese tipo de escenarios, ¿qué es lo que hacemos comúnmente o actualmente? Inicialmente, tengo que entender cuál es el impuesto enterado. El impuesto enterado es más que nada el impuesto que determinamos, pagamos mediante declaración. Entonces, cuando ustedes ven este tipo de documentos, siempre es importante analizar la información. Impuesto enterado, sí, es el impuesto que nosotros determinamos de manera mensual, como mediante declaración y posteriormente su pago. Ahora, la autoridad establece lo siguiente: contribuyente, yo tengo una cantidad diferente a la que tú me muestras en tus declaraciones. ¿Qué significa? Impuesto obtenido de los comprobantes fiscales. Hoy en día, el CFDI
es muy importante analizarlo y tenerlo presente. ¿Por qué? Un comprobante fiscal va a obtener la información que requiere la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque la autoridad misma sabe cuál es el impuesto que le tienes que pagar. Pero ojo, ella no va a venir o la autoridad va a venir a decirnos, oye, tú tienes que pagar 2.500. No, la autoridad quiere que tú determines cuál es el impuesto que le tengas que pagar. Es por eso que en contabilidad creas tu criterio y fiscalmente tú cumples con tus obligaciones fiscales. Entonces, impuesto enterado, el que determinamos y se paga mediante declaración. El impuesto obtenido de los comprobantes fiscales tiene una clave muy importante y aquí lo voy a colocar. El método de pago. Hoy en día, cuando ustedes obtienen un comprobante fiscal, muy importante, ¿sí? Reúnen requisitos fiscales como cuáles: RFC, razón social, régimen, código postal. Pero muy importante, actualmente en el mes, ustedes tienen que clasificar el método de pago. ¿Por qué? Porque este método de pago es muy importante. Actualmente, este método de pago, recordemos, se clasifica en dos formas: PPD y PUE. Estos dos pequeños términos, al final del día, son lo que dan la pauta para que la autoridad venga, venga a mi empresa, pero no directamente, sino a través de buzón tributario, y me establezca que tengo diferencias. Sencillamente, esas diferencias es para pagar impuestos. Entonces, si recordamos PPD, pago en parcialidades o diferido. Y PUE, pago en una sola exhibición. Entonces, si nos damos cuenta, hoy en día, esos dos términos, PPD y PUE, son muy importantes. La autoridad, si ustedes han observado este tipo de diferencias, la autoridad establece, sí, voy a obtener el impuesto de tus comprobantes fiscales, 2.500, ¿sí? Pero la autoridad hace hincapié, ¿por qué? Porque pone una leyenda adicional. La información obtenida de el impuesto obtenido de tus comprobantes fiscales, entre otras palabras, CFDI, tienen la forma de pago y el método de pago fue, es decir, pagada en una sola exhibición. ¿Qué significa? Hoy en día, si tengo un comprobante fiscal recibido o emitido, realmente, si yo pongo PUE, ¿qué le voy a dar a entender a la autoridad fiscal que esa factura hoy en día es cobrada o es pagada? Entonces, no solo en contabilidad ustedes van a clasificar crédito o contado en cuanto a las ventas o en cuanto a las compras. ¿Qué significa? Hoy en día, ustedes deben de tener criterios y políticas fiscales que van acompañadas de contabilidad. Hoy en día, si ustedes observan que finaliza el mes y en cuestión a sus clientes, hay ventas que le emitieron en PUE. ¿Por qué? Porque es un pago de contado. Antes de que cierre el mes, identifiquen esas facturas y validen si esencialmente fueron cobradas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen este término, ¿qué dice la autoridad? Son facturas, contribuyente, que tú ya cobraste y el impuesto, de acuerdo al cobro, es lo que me tienes que pagar. Sí, pero espérame, autoridad, ¿qué puede pasar en un escenario? Siguiente escenario.
Hay facturas que emitimos en PUE, pero que casualmente no me pagaron los clientes, me pagan el mes después. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cancelar y emitir un nuevo comprobante fiscal con método de pago PPU. Entonces, nos damos cuenta, con este pequeño término, método de pago, le damos una vuelta muy grande a la autoridad fiscal en decirle si te debo o no te debo de pagar en el mes actual en el que se causan los impuestos. Entonces, hoy en día, si nosotros vemos este tipo de información, no nos asustemos, únicamente analicemos qué es lo que quiere la autoridad. ¿Por qué? Porque a simple vista nosotros vemos impuesto enterado, 1,000 pesos. Impuesto que debí pagarle a través de comprobantes fiscales, 2,500. A simple vista vemos que este contribuyente a la autoridad fiscal le debe de pagar 1,500 y lo está invitando. Pero la pregunta es, ¿realmente debemos de pagar esos 1,500? Lo que establece la autoridad fiscal. Tenemos que hacernos esa gran pregunta. ¿Por qué? Porque de aquí voy a desprender la contabilidad. De aquí voy a desprender cuál es tu criterio de captura, cuál es tu criterio de análisis, de interpretación. ¿Por qué? Porque aquí desprende la forma en que tú le contestes a la autoridad fiscal. Hoy en día, si ustedes ven estas diferencias con sus contribuyentes, con sus negocios, tienen que formular un escrito. Este escrito, inicialmente dirigido a la autoridad, a la sede en donde están seleccionados de acuerdo a su domicilio, en esa sede en la cual le vamos a explicar, contribuyente, de acuerdo a mis comprobantes fiscales, de acuerdo a la presentación de impuestos, de acuerdo a la contabilidad, es cómo se causan estos impuestos. Es por eso que te pago 1,000 pesos en el mes X y adicionalmente la diferencia en 1,500, ¿sabes qué autoridad? Como los comprobantes están en una sola exhibición, no significa que los haya cobrado o pagado en el mes. Sencillamente fueron cobrados o pagados en meses posteriores. Y es como de esa forma nosotros le vamos a dar respuesta a la autoridad sobre estas diferencias. Muy bien. Pregunta para todos. ¿Actualmente han visto estos escenarios en donde llega una diferencia, en donde llega este tipo de información? Sí, sí hemos visto. En mi caso sí. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que hacemos actualmente? ¿Qué es lo que vemos? ¿Pagamos la diferencia en automático o nos detenemos a analizar? Buen día. Pues Buen en día. mi caso, hemos tenido que revisar precisamente toda la parte de las facturas, tanto en el SAT como en el registro contable, para ver, qué fue lo que sucedió, en el caso, por ejemplo, de las facturas con PUE que hayan sido pagadas en el mes, o si se refacturaron en alguna otra, o si no se cancelaron. Entonces, o como mencionas, que se pagaron en el mes siguiente. O ha pasado que también se ha pagado un mes antes y facturado un mes después. Entonces, ahí también nos ha salido como ese desfase en los ingresos y pues todo eso se ha tenido que hacer como en una tablita y meterlo en el escrito a la autoridad. Y ya una vez que los enviamos, este, pues ellos dicen si fue aceptado, si no fue aceptado, nos vuelven a mandar el aviso y, pues, se vuelve a revisar, y en dado caso de que no haya llegado a pasar, pues, ya se paga el impuesto. Perfecto, Cintia. Muy bien. Hay algo muy importante que mencionó Cintia. Presentamos, revisamos la contabilidad, creamos papeles de trabajo, pero hoy en día les voy a decir lo siguiente. Hoy en día el tip que les puedo dar de acuerdo a la experiencia es que si existen diferencias, observen el siguiente cuadro. Voy a colocar un ejemplo, enero, voy a colocar los meses, hablamos de un ejercicio en específico. La autoridad fiscal hoy en día solamente se va a ir por las diferencias
que va a encontrar en cada uno de los meses. El siguiente escenario que les voy a mostrar es lo que nos puede pasar nosotros actualmente. Un ejemplo, hablemos de que este impuesto, vamos a darle nombre específico, hablamos de la retención de ISR por sueldos y salarios. Un impuesto específico. ¿Por qué? Porque la autoridad te establece si hay diferencias en tus impuestos, ¿cuál? ISR por sueldos y salarios. Entonces, hablamos de que inicialmente tenemos nuestros comprobantes fiscales. Es decir, que la información que obtiene el SAT es de acuerdo al comprobante que nosotros llegamos a emitir en el mes o en el periodo específico. Entonces, como comenta Cintia, posiblemente yo enteré un pago antes o posteriormente, antes de que exista el CFDI o después de que exista el CFDI. Entonces, hablamos de que enero tengo la cantidad de 2.500, febrero 2.000, 2.100. Y supongamos, esa es la cantidad de impuesto que tengo que pagar por impuestos sobre la renta, sueldos y salarios. Entonces, eso lo tiene la autoridad de acuerdo al CFDI. Entonces, vean el siguiente escenario. Lo que yo enteré mes por mes. Un ejemplo, en el mes de enero, tenía que enterar la cantidad de 2.500. Pues, ¿qué pasó? Que en el mes de enero entero la cantidad de 2,000 pesos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Sencillamente, porque en el mes de enero hay algunos empleados que no les he pagado nómina. ¿Por qué concepto? Por finiquito. ¿Por qué concepto? Por liquidación. Entonces, ¿qué pasa? Que a la autoridad fiscal yo le tengo que especificar el por qué no le pagué el impuesto correspondiente en el mes. Ahora, observa en febrero. En febrero, de acuerdo a los FDIs, 2,000 pesos. Ah, pues, ¿qué hicimos nosotros? Voy a declarar 2,500. Si ustedes se dan cuenta, ya tengo un excedente. ¿Pero por qué se origina ese excedente? De los 500 que queda de ver en el mes de enero. Sigo con marzo. Aquí sí declaramos 2,100. Abril, nuevamente, mismo escenario. Declaro 2,000 pesos. Y en mayo vamos a declarar 4,150. Y junio, los mismos 2,000. Declaramos tal cual la misma cantidad. Entonces, si ustedes observan este comportamiento, pues diremos que se origina o se causa de acuerdo a los registros contables. ¿Por qué? Porque tenemos razones en las cuales no te pagué a autoridad. ¿Por qué? Porque no le pagué a mis empleados en el mes correspondiente, sino un mes después, posteriormente, y así sucesivamente. Entonces, observen, la autoridad hace lo siguiente, ve el periodo y, y empieza a ocasionar diferencias. Y observen lo siguiente, si en enero le debo 500, la autoridad dice, me debes 500. Febrero no, marzo no, abril, me debes 2,000. Mayo no, junio no. Observen lo siguiente, de acuerdo al cuadro, ¿qué dice la autoridad? Que en enero le debemos 500, en abril 2,000. Ahora, Cintia, ¿han visto este escenario? Que hay algunos meses en donde se compensa el pago del mes anterior. Sí, Entonces, tip, de acuerdo a mi experiencia, lo que yo les puedo decir, sí se va a presentar un escrito, se va a presentar información, pero ojo, en el caso de enero, si yo emito un comprobante fiscal, hablando de retenciones por salarios, un comprobante de nómina, si lo emito es porque efectivamente le pagué a mis empleados. Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes observan en enero, la autoridad establece que le debo 500.
La autoridad nunca va a determinarte, Cintia, que en el mes de febrero, marzo y mayo, oye, Cintia, ¿qué crees? ¿Tú me pagaste de más? Tú tienes un saldo. Observemos, si en febrero tienes un saldo negativo, mayo, tú tienes un saldo de más, de igual manera, negativo. La autoridad, Cintia, nunca les va a establecer mediante ese escrito, oye, contribuyente, si tienes estas diferencias mes por mes, pero ¿qué crees? En los siguientes meses, tanto febrero como mayo, observo una cantidad de más. ¿Qué significa ese pago en exceso? Recordemos que se le llama pago de lo indebido. Entonces, si ustedes analizan este cuadro, tanto febrero como mayo, tenemos un pago de lo indebido. Pero ojo, pongan mucha atención. Yo voy a pagar 500 de enero y los 2000 de abril. ¿Por qué los voy a pagar? Porque es lo que quiere la autoridad. Los voy a pagar. Y lo siguiente, tanto febrero como mayo, soliciten este saldo, saldo de pago de lo indebido. No podemos hacer más, no podemos luchar con la autoridad. ¿Por qué? Porque en el caso de este escenario, como estoy pagando en los meses posteriores, no podemos. No podemos, ¿por qué? Porque si en enero tenía que pagar 2,500, no voy a agarrar y pagar esos 500 que debo en el siguiente mes. No, ¿por qué? Porque esos 500 que establece la autoridad, recuerden que si pago fuera de tiempo del plazo establecido, estoy obligado a pagarle accesorios. ¿Cuáles? Actualización y recargos. Entonces, sencillamente, si enero debo 500, pago 500 más sus accesorios. Febrero, presento una declaración en el cual voy a generar un pago de lo indebido. Y diremos, en términos simples, un saldo a favor de impuesto. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que la autoridad se quede con este dinero en esos periodos que no me establece. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solicito pago del indebido, obtengo un saldo a favor. ¿Para qué? Para aplicarlo directamente al impuesto sobre la renta. Entonces, en este tipo de escenarios, analicemos si la información es así, en el cual, si tengo que pagarlo, por favor, seamos conscientes, paguen la diferencia. Pero ojo, no solo se vayan por los meses que dice la autoridad. Recomendación, revisen todos los meses, de enero a diciembre. De enero a diciembre, ¿cuál fue su comportamiento? ¿Pague de más? ¿Pague de menos? ¿Dónde le debo? ¿Cuáles son mis saldos a favor? ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros nos vamos a respaldar. Como bien lo decía Cintia, puedo presentar mi escrito, puedo presentar mi aclaración, pero ¿qué sucede 2, 3 meses después? Otra vez la autoridad con la diferencia. ¿Por qué? Porque posiblemente en un primer escenario le respondí, oye, es que sí debe pagarte 1,000 pesos y en el otro mes lo tienes a favor. Pues se da por aclarado y solventado que sí te pagué la diferencia. Soy la autoridad, no, no requiero eso. Requiero que me pagues tu diferencia y si tienes alguna diferencia en el mes posterior, solicita tu pago de lo indebido. Y es como vemos cada uno de los escenarios, cómo nos vamos a enfrentar a la autoridad fiscal. Cintia, ¿les ha sucedido algo parecido? ¿Cómo nos responde la autoridad y nos vuelve a solicitar las mismas diferencias mes tras mes? Sí, de hecho nos acaba de volver a pasar porque lo metimos hace como 2 meses y nos volvió a llegar esa parte. Y, Entonces, pre- por eso ahorita estamos revisando, sí, ¿qué onda? y pregunta Cintia, ¿vuelve a llegar el mismo cuadro, la misma integración, misma diferencia? Sí, Entonces, analicemos ese escenario, en donde, primer escenario, decidí contestar que se dé por solventado que la diferencia a pagar se encuentra en el siguiente mes. Observen, le debo 500 en enero,
pero se compensa en febrero. Abril, le debo 2,000, pero se encuentra pagado en exceso en mayo. Analicemos si la situación es así, y si no es así, paguemos las diferencias, pero identifiquemos los meses en donde se tiene un pago de lo indebido. ¿Por qué? Pregunta Cintia. Si nosotros vamos a generar pago de lo indebido por la cantidad de 500 de febrero, por la cantidad de 2,000, pregunta, ¿este pago de lo indebido lo puedo compensar contra el mismo impuesto, retención de sueldos y salarios de ISR, Cintia? Pues yo entendería que sí, por el hecho de que es precisamente, originado en ese concepto. Perfecto. Ok, Cintia, vamos a aclarar ese punto. Ahora, buenos días, César David Arellano. Buenos días. David, para ti, en tu perspectiva, ¿qué es un impuesto propio? No tengo el concepto claro. No importa lo que tú pienses, David, recuerda que aquí estamos para retroalimentar cualquier concepto, cualquier explicación, recuerda que se puede retroalimentar. ¿Por qué? Porque al final del día ustedes van a adoptar un criterio, van a tener mayor conocimiento. Sin problema, David, lo que tú pienses. Muy bien. David, cuando nos referimos a un impuesto propio, es decir, que se genera de mi propia actividad preponderante, de la cual, un ejemplo, ISR. Cuando escuchamos ISR, pues hablamos de que en específico todos estamos obligados a pagarlo, sí. Ese impuesto se genera de los ingresos. Es decir, tú tienes tu propia actividad, puedas tener un negocio, puedas tener una organización y generas ingreso. Ese ingreso está obligado a pagar un impuesto. ¿Cuál? Impuesto sobre la renta. O como muchos de nosotros, laboramos para una empresa, somos independientes, tenemos recibos de honorarios, tenemos comprobantes de nómina y recibimos un ingreso. En ambos escenarios, estamos obligados a pagar impuestos sobre la renta. Es decir, un impuesto que es propio, un impuesto que nosotros lo conocemos como un impuesto directo. Ahora, Cintia, en el caso de que somos una organización que tiene empleados, les vamos a pagar vía comprobante nómina. Entonces, pregunta Cintia, ¿esa retención de salarios es un impuesto propio de nosotros como organización? Pues sí. Muy bien. Ok, alguien, Hola, buenos días, Francisco. Vi tu reacción. ¿Algo que no haya quedado claro? No, al contrario, profe, quedó más claro porque tenía como una idea un poco vaga y ahorita como que ya la reforcé y ya puedo entender un poquito mejor el concepto. Muy bien. Entonces, la pregunta que le hacía a Cintia, si el impuesto que voy a retener, que es la palabra clave, le voy a retener a mis empleados por pago de nómina, observen, ya no es un impuesto propio, ya no es un impuesto que se generó de mi ingreso, es un impuesto de terceros. ¿Por qué terceros? Porque somos una organización y sí, tenemos empleados y a mis empleados les pago vía nómina. Entonces, a nosotros nos pagan vía nómina, observo mi comprobante y hay un descuento de ISR, de IMSS, de Infonavit, otros conceptos. Entonces, ¿qué sucede?
que si se dan cuenta, la misma empresa tiene que pagarlo. Lo paga a cuenta de terceros. Es decir, lo paga a cuenta de nosotros, mes por mes. Entonces, nos damos cuenta que no es un impuesto directo, no es un impuesto propio. Únicamente lo que hacemos es, si tengo retenido a Cintia en el mes de enero 2,500, ok, se los descuento a Cintia vía nómina y yo lo tengo que pagar a la autoridad fiscal en los impuestos del mes. Entonces, observen, primera aclaración, no es un impuesto directo, no es un impuesto propio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos claros, Cintia? Sí. Entonces, cuando tengamos un saldo de lo indebido, un pago de lo indebido, la pregunta es, muchos diremos, la famosa compensación. La compensación de tengo un saldo a favor y posteriores meses lo voy a compensar. ¿Ok? Pero ojo, este impuesto que ustedes van a solicitar a favor como pago de lo indebido, ¿qué creen? No es de ustedes, no es propio, es un impuesto de terceros.